nuestra invitada es la señora Marta Cohen. Ella es la directora de la Escuela de Astroanálisis hace muchísimos años, nos conocemos hace muchos años, y también se especializa en este momento en astrogenealogía. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar también del fuerte que tiene ella de constelaciones familiares. Bienvenida al programa, Marta, gracias por estar. Y gracias por invitarme, después de tantos años. Después de tantos años. Qué bueno que uno en este proceso de vida que tenemos, vamos, y lo decíamos en forma privada el otro día, trabajando un poco nuestro ser, nuestra armonía, y poder brindar a tus pacientes, a tus alumnos, algo tan fuerte como es la genealogía, ¿no? El astroanálisis. Así es. Contame, para que sepamos un poco, desde la astrología común que enseñabas, que era tu instituto, y que para mí sos una de las mejores astrólogas que tenemos acá en el país, y lo dije siempre, y ahora más, ahora más. ¿Cómo llegaste a trabajar algo tan profundo que es la parte ancestral del ser humano a través de los astros? Bueno, en realidad el trabajo es, como vos decís, es evolutivo. Me llega una posibilidad de trabajar con un profesor, lamentablemente fallecido, que era Daniel Dancourt, venía de España, y bueno, me plantearon la posibilidad de traerlo y de que diera cursos de algo que era muy loco, nuevo, totalmente nuevo, en el año 2003 más o menos. Yo quiero aclarar algo y contar algo, porque no sé si vos te acordás de esto, que lo hiciste en el lugar donde organizamos, la producción organizaba, y apareció una chica que había visto el programa de tele, que no sabía por qué venía, ni qué es lo que pasaba, y dice, Lucía, ¿de qué se trata? Porque yo siento que tengo que venir acá. Y fue, no sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo, sí. Hubo cosas muy importantes muy allí. Muy importante en esta chica, en ese acto brutal, sí, que participaste, sí, con Daniel, y sí, que, bueno, a mí me dio vuelta la cabeza. Sí, la verdad que lo que traía Daniel era algo totalmente nuevo, no había nadie que lo hiciera. Él llega a través de las experiencias y empezó a dar cursos. Y ahí empezamos a formarnos con él en talleres, cursos, hasta le pedimos una vez que venga 6 meses seguidos, porque él vivía en España, para que nos diera y nos formara. Ajá. Así fue que durante varios años que nos fue formando, hicimos talleres con él, hicimos los cursos, todo, en esto que era unir e integrar la astrología a algo mucho más ancestral. Cuando empezamos a trabajar todo eso, yo me di cuenta de que esto era una herramienta de diagnóstico muy buena, pero que después, que de hecho él lo trabajaba, yo tenía que formarme en algo más, y ese algo más fueron las constelaciones familiares. Entonces ahí ensamblé todo, porque desde algún lugar podía hacer el diagnóstico, pero también podía dar una herramienta de sanación. Entonces, pero sí, la herramienta que la verdad que nos dejó Daniel fue infinita, muy grande. Uno sigue experimentando. Lamentablemente él no pudo escribir desde la astrología y la genealogía. Sí escribió un libro sobre genealogía, pero no unido a la astrología. Y bueno, y hemos hecho trabajos sobre eso muy interesantes, porque cuando uno puede ver la carta y ampliarla y darle una mirada como hacia lo lejos y ver cómo se ensambla eso en la vida de la persona, que uno no nace por casualidad en determinado sistema. Como también me fui formando en astrología kármica, y realmente puede hilar un montón de cosas entre lo que es la astrología kármica, lo que es la astrogenealogía y lo que son las constelaciones. Entonces hice como una especie de integración de todo eso, y realmente
poder enseñarle a la gente, porque es una enseñanza. Cuando vos vas armando el árbol de alguien en el momento y vas pudiendo como enlazar esas familias y podés ver esas disonancias, esos conflictos, esas disarmonías y esos amores también, porque también hay amor en todos los árboles. Entonces, todo eso, cuando uno lo puede ir viendo, la primera instancia es poder verlo, ¿no? Como tomar esa primera conciencia de eso. Eso ya es sanador. Esto también lo decía Jodorowsky, que él trabajó muchísimo con el tema de la genealogía. Daniel también lo decía. Es que yo creo que la culpa, esta cosa tan religiosa que tenemos en todas las religiones, que es la culpa, se corre de lado porque no existe más la culpa con un trabajo tan importante. Aparte, la culpa, ¿no?, es un tema que la verdad que la culpa en realidad va tapando otras cosas, ¿eh? La culpa va tapando el verdadero sentimiento que está por detrás. Entonces uno tiene que liberar esa culpa e ir al verdadero sentimiento. Y cuando uno encuentra ese verdadero sentimiento, ahí es donde vos podés realmente soltarlo. Claro. Pero sí, nos fueron metiendo muchas culpas, muchas. Todas las religiones, ¿no? Esto del deber, el deber mal, ¿no?, a Dios, porque sabemos que tenemos un deber con mayúsculas hacia cualquier, no sé, cosmos, divinidad, energía, pero no es un deber con castigo, es un deber por trascendencia, por evolución, por progreso, por amor. Entonces, cuando uno puede empezar a comprender todo eso, uno entra en otra dimensión, en otra cosa. Marta, y cuando nos enteramos, porque nos pasa absolutamente todos que hacemos este tipo de trabajo, que dentro de nuestro árbol alguien fue eliminado de la familia, desplazado por ser drogadicto, alcohólico, por haber cometido un crimen o simplemente por haber cambiado de país, por guerras, por lo que sea, eso provoca en la persona que está trabajando contigo, ¿qué? Y provoca un estado, alguien, lo que nosotros planteamos o decimos, que alguien es como si tomara un paquetito. Ajá. Una de las cosas que esto lo fui viendo en constelaciones, ¿no? Y también lo puedo ver si tienen las fechas de nacimiento, porque yo me baso en las fechas de nacimiento. Pero muchas veces he comprobado que una persona que justamente tomó algo de alguien de 4 generaciones, que fue un excluido, y se empieza a parecer a ese excluido, o empieza a querer hacer justicia por algo. Lo que he comprobado, pero ¿viste cómo es esto? Digo que lo he comprobado porque lo he visto en las constelaciones, que esa persona en realidad es el alma del otro. ¡Wow! Como si fuera una reencarnación, como si se hubiera hecho cargo de la historia. Por eso capta eso y por eso necesita o toma ese conflicto, digamos, y lo hace como propio, ¿entendés? Lo que pasa es que esto es difícil de... A ver, lo puedo llegar a ver si tuvieran la fecha de nacimiento de esa persona excluida y de la persona que te viene a consultar. Cuando uno puede, yo por lo menos, bueno, tengo esa condición con la fecha de nacimiento. Yo no tengo otras percepciones, no soy vidente, nada. Yo trabajo desde el mundo de la astrología y con ciertos principios, lógica y demás. Entonces, viendo esas fechas de nacimiento, puedo comprobar que esa persona tiene una hilación, como esas almas estuvieron unidas. Ahora, qué loco, ¿no? Porque... no es siempre así, pero lo que quiero decirte es que... Tiene como lógica. Alguien del sistema, y esto también muchas veces lo explicamos, no es el mismo, nacen 4 hijos, ¿sí? Cada uno va a tomar una parte del sistema, todos no van a tomar lo mismo, ¿sí? Y la visión que van a tener del sistema familiar siempre es diferente, siempre es distinta. Hijos, ¿no? Misma madre, mismo padre, pero toman diferentes como porciones de la familia y cada uno se va a hacer cargo de algo. No todos toman lo mismo, ¿sí? Y por supuesto que ¿con qué lo hilamos eso? Con
lo que le toca karmáticamente a cada uno. Claro. ¿Sí? Porque hay que hilar, no cualquiera entra en un sistema porque sí. Hay un estado del alma, una memoria del alma, que es necesario recuperar en ese sistema para poder seguir evolucionando, trabajando y, bueno, seguir creciendo. En algunas técnicas o en otras técnicas el hecho de conocer ancestralmente y de comprobar, porque se puede comprobar a través del ADN, que sí. lo que acabas de decir es totalmente científico y comprobable, ¿no? Incluso con los dientes puedes comprobarlo. Cuando uno se hace cargo de esta historia, ¿no? Que puede ser buena o que puede ser mala, ¿qué pasa? ¿Termina la historia? Es decir, se hace el trabajo de sanación. Se hace el trabajo de sanación, sí. Y ya tus hijos no heredan o no se hacen cargo de lo que uno dice es que cuando nosotros trabajamos, a ver, sí. Siempre decimos esto, la única forma de resolver cosas es en el presente. Okay. Esto es concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pasado ya fue, ¿sí? Pero lo que hacemos es traer ese pasado a ese presente para resolverlo y poder crear nuevos futuros. Porque si no, el futuro, ¿cuál va a ser? La repetición. En ese futuro ya está la repetición. Es como, entonces, ¿cuándo evitas una repetición? Cuando en el presente podés ir creando una nueva forma. ¿Sí? Y a veces la repetición en esta vida. Pero ¿no? Más vale, claro. ¿No? Que la repetición es en esta, pero la vas creando no para otra vida, para este futuro que en 5 años, 6 años, 7 años. Permanentemente también tenemos que tener claro que creamos futuros. Con cada pensamiento que nosotros vamos teniendo, cada sentimiento, cada acción, estamos creando nuevos futuros. Entonces, por eso se dice en todas las instancias psicológicas, ¿qué prevalece? ¿Qué es lo más importante? La conciencia. Y esa conciencia de este presente. Porque la única manera de sanar es en el presente. No hay otra. Y para el inconsciente, porque a veces la gente te dice, no, pero yo con esto, ¿qué voy a estar sanando? Si mi mamá no era así, mi papá no era de otra manera, de esto, lo otro. Pero esto también lo dice la psicología, para el inconsciente no hay diferencia entre la realidad y la imaginación. Cuando vos colocás una madre que represente a una persona que represente una madre y haces todo el proceso de sanación y esa madre acepta a ese hijo y lo toma desde un lugar amoroso, estás creando y sanando allí. Pero para eso tenés que entregarte a esa sanación en ese presente. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Cuando vos le decís sí a ese presente, cuando fuiste haciendo todo el proceso de sanación. Y ahí lo liberás. Marta, yo he visto casos, mira, perdón, ¿no? Pero sí, me vienen a la cabeza casos muy interesantes. Temas de salud. Grosos, en hijos, temas de riñón con diálisis, te estoy diciendo, ¿sí? Esto fue un caso en La Plata. Y hemos hecho la constelación y después el padre decirme, no tuvo más necesidad de hacer diálisis. Pero eso es porque, a ver, no quiero decir que esto es lo único ni nada, porque es para esa persona, porque esa persona se entregó, porque esa persona le dijo sí a lo sucedido y le dijo sí a la sanación, ¿entendés? Entonces ese hijo estaba cargando con algo, como vos bien decís, con toda una serie de personajes excluidos, que habían estado en procesos de guerra, y un montón de circunstancias. Entonces ese padre amorosamente trabajó y pudo realmente liberar a ese niño. Pero bueno, depende de cada persona, claro. Depende de tus ganas, depende de tus procesos. A veces las situaciones son tan dolorosas que la gente no se anima. Por eso lo que vos estás haciendo me parece maravilloso, porque desde una carta astral común vas como iluminando, ¿no? Sí. Y mostrando que hay posibilidades para un cambio. Mira, es muy interesante, ¿no? Cosas sencillas te digo, ¿no? Uno mira en una carta todos los planetas, cada planeta tiene su sentido, significación y demás. Miramos una luna en Tauro, por ejemplo,
digo la luna porque es lo que más condiciona dentro de un sistema, dentro de la carta, y tiene mucho que ver con lo familiar. Entonces, vemos, por supuesto, esa luna está aspectada con otros planetas y demás. Pero lo primero que yo pregunto, con la luna en Tauro, digo, bueno, a ver, veamos si en tus ancestros hubieron, o familia, 2 generaciones, 3 generaciones, si hubieron temáticas con pérdidas, con dificultades con lo económico, o haber tenido mucho dinero y después perder todo y quedarse re mal. Entonces, la persona se queda porque te dice, sí, claro, mi abuelo vino y tenía mucho dinero, esto y lo otro, se quedó mal, perdió todo, perdió casa, quedaron en la calle. Mis padres le volvieron a repetir, ¿entendés? Y yo tengo esta problemática que siempre trato de tener todo lo seguro, todo agarradito, porque tengo miedo a la pérdida. Entonces, esta persona, te digo algo sencillito, ¿no? Se está haciendo cargo de esas cuestiones y te la remato más. Esa persona es contadora. Eligió la profesión correcta. ¿Entendés? Porque esto es lo que también vemos, que las profesiones no son por casualidad. Esa persona viene a ordenar el sistema y lo viene a ordenar económicamente, ¿sí? Pero, porque esto también se ve con las profesiones. Cuando hay un médico o varios médicos en una familia y personas que murieron por mala praxis, por ejemplo, ¿sí? O hubo muchas enfermedades y muertes muy jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, entonces vos vas como hilando y la persona dice, ¿cómo? Entonces ahora mi profesión, claro, tu profesión vino a ordenar y empieza a comprender muchas cosas que antes no podía comprender, ¿viste? Entonces ya toman la profesión desde otro lugar, de otra manera, de otra forma, no como un peso, no como una carga. Y bueno, y todas las cosas que pueden ir haciendo. El cambio. Pero más vale. Claro, sí, totalmente. Un permiso que no saben por qué. Y qué loco esto, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que queremos cosas y no podemos. Y que nos levantamos a la mañana si estamos dispuestos para tal cosa y nos anulan. Bueno, vos sabés, ¿no?, que hay mucho también estados depresivos, por ejemplo. Ajá. Los estados a veces de personas que no tienen por qué, no saben por qué. Y le han hecho estudios y demás, pero la persona te dice, pero yo vivo angustiada y vivo con un estado de desgano, que siento que mi cuerpo no me da y me han hecho de todo y no hay cómo, no me dicen que mi cuerpo está bien, pero bueno, acá hay un dolor del alma. Y cuando vos empezás a ver, por ahí esa persona nació con la luna en Escorpio, por ejemplo, o con un ascendente en Escorpio, y entonces empezás a indagar y a ver, bueno, ¿cuáles fueron los duelos que vivió tu familia, muy de bebés, de personas muy jóvenes y demás? Y cuando empezás a ver, hubieron pérdidas, hubieron abortos, o una abuela que abortó mucho, y entonces esa persona se está haciendo cargo del dolor de esa familia. Entonces, cuando puede ir viendo y sanando eso, empieza a tomar mucha fuerza, porque lo importante acá es que la luna va a seguir estando en Escorpio. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que la luna en Tauro. Pero hay un talento de cada uno de esos planetas. Entonces, una cosa es vivirlo desde el condicionamiento y otra cosa es vivirlo desde el talento. Entonces, una vez que la persona puede comprender, puede empezar a tomar el talento que le da, porque los planetas no los podemos sacar del lugar donde están, tienen que estar ahí, pero lo que nosotros tenemos que valorizar es el talento que nos va a permitir desarrollarnos a través de ese planeta, en ese lugar, con esos aspectos. Marta, porque imagínate que si excluyéramos, estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Tenés razón. Claro, si excluimos un planeta y decimos, no, con este yo no quiero saber de nada, ¿viste? Como muchos dicen con Saturno, con Plutón y demás. Entonces también estamos excluyendo. Y el planeta se va a querer imponer más. Ahora, para aquellas personas que no entienden nada de astrología, pero sí la respetan mucho y quieren resolver puntualmente algo familiar o de salud, ¿cuánto tiempo les lleva hacer una constelación o un tratamiento contigo? No, mira, yo tengo dos vertientes. Hay gente que puede venir solamente para hacer su constelación.
Cuando yo trabajo con las constelaciones, igual siempre pido la fecha de nacimiento. Y armo un bosquejo de la carta también y un bosquejo del árbol. Así por lo menos me gusta trabajar a mí. Claro. Y después armamos directamente la constelación y vamos trabajando esa problemática y demás. Esa es una vertiente, porque hay gente que no quiere pasar por todo el proceso de la carta y no tiene por qué, ¿sí? Porque también la constelación va a emerger mueve. Lo que sea necesario emerger. Pero hay otros que no, que partimos al revés. Partimos desde la carta natal, armamos el árbol y después vemos si la constelación es una herramienta viable para esa persona. Porque no te olvides que también las constelaciones tienen un proceso de trabajo, es intenso, exige un cierto no prejuicio, no crítica, ¿sí? De la persona. A veces la persona está muy hipercrítica, porque despotrica mucho con todo lo que le pasó. Entonces a veces hay que a lo mejor trabajar primero para que pueda soltar un poco esa crítica y entrar en una constelación, porque si no, las constelaciones no tienen mucho sentido. A veces mandás a hacer más primero una terapia común y después que vengan a hacer la constelación. ¿Pasa que te piden hacer, por ejemplo, en una pareja, hacer juntos una constelación? Sí, hemos hecho. Sí, hemos hecho familias. ¿Cosas en común? Es muy interesante. Sí. Una vez vinieron 4 hermanas. Ajá. Y cada una traía un tema diferente para trabajar. Pero fue muy interesante porque, claro, esto es lo que uno ve. Con cada una, si bien trabajábamos el sistema, aparecían cosas diferentes con cada una. Entonces todas pudieron ver el proceso de cada uno trabajando su tema, pero que era evidentemente un tema que implicaba a todas. A veces se trabajan con parejas, con niños. Me imagino la revolución de esa familia, esas 4 hermanas, con los maridos o con los chicos. No, esos fueron 4 hermanas, la experiencia que yo tuve, ¿no? Pero parejas vienen también. Cada uno, a veces vienen por algo en común, que puede ser un tema de la pareja, o generalmente vienen más por los niños. Y otro trabajo que es hermoso, yo tengo bastante experiencia con eso, es el de adoptados. Ajá. El de adoptados es una experiencia muy interesante en constelaciones, ¿no? Sí. He tenido padres que vienen por los hijos adoptados ya grandes y demás, y realmente se ha mejorado mucho la relación, mucho, ¿no? Entre ellos, se han aceptado más, y bueno, y han trabajado desde un lugar muy profundo. Tengo un señor que ha venido ya varias veces, y la primera vez venía porque, bueno, quería trabajar, su hija era adoptada y habían ciertos problemas y demás, y bueno, y trabajamos con esa hija. La hija no estaba presente, vino el padre. Y bueno, después se mejoró y demás. Después un día me llama y me dice, ay, estoy muy angustiado porque mi hija va a tener un bebé y está embarazada. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? No, es que imagínate. Bueno, lo trabajamos. Bueno, trabajamos el tema y después vino el padre y me dijo, no sabes, estamos tan contentos, ese bebé es hermoso. Porque claro, seguramente que como no tenemos esta familia anterior biológica, posiblemente esta chica quedó embarazada a la misma edad que su mamá quedó embarazada, y un montón de circunstancias, pero está tratando de cambiar su... Claro. Entonces, ese mejorar, ese sanar, ese tener otra visión de la misma problemática, porque en realidad lo que vamos teniendo es eso, una visión nueva de esa misma circunstancia, de ese mismo conflicto. Es así, es así. Entonces, bueno. Yo te agradezco muchísimo el pase por el programa, me encantó de verdad, y no se la pierdan. No se la pierdan porque realmente, Marta, vos lo sabés, aparte del aprecio que te tengo, sos muy valiosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a tu programa, gracias a vos. Muy contenta de estar nuevamente acá.